Hola, ¿qué tal amigos del canal? Nostromo1138, nuevo vídeo, y en este caso toca crítica de cine y hablamos de la última película del director australiano George Miller, Mad Max Furiosa. De nuevo regresa a su franquicia de Mad Max, que tan buenos resultados le ha dado siempre. Y en una película que, si sois fans de la saga de Mad Max, no os va a decepcionar absolutamente nada. Está desde luego además entre las mejores películas de esta saga. Lo que pasa es que sí que es curioso porque parece ser que no termina de funcionar muy bien en taquilla y lo que tienen las redes sociales, pues hay una serie de movimientos extraños en los que parece que no gusta la película, que es que parece que va a decepcionar y no lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo en absoluto. Sí que es verdad que si tú no eras seguidor de la saga de Mad Max y simplemente vistes la de Mad Max Furia en la carretera, que es una película de acción brutal, pero absolutamente brutal, pero era toda acción, era increíble cómo era capaz de contarte una historia, capaz de mantenerte el interés sin que te cansaras en una película que prácticamente el 95% de la película es una persecución constante, ¿vale? Desde que atrapan a Max, se consigue escapar y eso ya es un no parar, hasta que llegan a donde quieren llegar. Y resulta que cuando están ahí hay un momentito de pausa, se ve que es para coger un poquito de aliento y deciden darse la media vuelta, volver otra vez al principio y por el camino otra vez a hostia limpia. Y la película es que era adrenalínica, funcionaba muy bien, las secuencias de acción eran una auténtica bestialidad como estaban hechos, con efectos digitales, por supuesto, como no podía ser de otra manera, como esas secuencias en la tormenta, pero también se notaba que había muchas escenas de acción que eran físicas, hechas con un montón de especialistas, con esos vehículos y esos coches, y esa apuesta por lo físico se notaba y se notaba mucho, y además mejoraba muchísimo la calidad del producto. Una grandísima película de acción, pero ya digo, si la gente que le gustó esa película no era seguidora de la saga de Mad Max, claro, si cuando viene a ver ahora Furiosa se cree que va a ver lo mismo, ese modelo de película, pues evidentemente no lo es. Lo que no significa que es una película ni más lenta ni aburrida, simplemente que no te va a ofrecer eso, no es 2 horas y media de hostia sin parar, ¿vale? Sí que es verdad que viendo el tráiler, la verdad es que el tráiler tal y como lo venden, pues parece que te van a contar la historia de Conan el Bárbaro. Pues allá de joven la secuestran, que si matan a su familia, a su madre, y luego decide que se tiene que vengar, y va a ser todo ese camino, cómo recorre esa niña ese camino hasta transformarse en ese grandísimo personaje que es Furiosa, que en la anterior película de Mad Max Furia en la carretera se comía la película, era salir ella y se llevaba por delante al resto de personajes. Pero sí y no es eso lo que va a contar la película. Evidentemente va a contar esa venganza y va a contar la transformación de esa niña en el personaje de Furiosa. Pero no es tan directa como lo va a contar, ¿vale? Lo primero que os va a sorprender es que la película de Furiosa es una película más coral de lo que parece. O sea, no va a estar solo centrado en el personaje de Furiosa. De hecho, de esas 2 horas y pico que dura la película, fácilmente más de la mitad de la película no vais a ver al personaje de Furiosa ya de adulta, ¿vale? Interpretada por Anna Taylor-Joy. Y te comes media película así, del tirón. Incluso hay grandes momentos en la película, hay bastante tiempo en la película, en que ese personaje desaparece. Entonces se va a centrar en otros personajes, porque la película es mucho más coral. Entonces, pero yo entiendo eso como algo bueno, porque lo que ha hecho ha sido ampliar y darte un montón de información de lo que de lo que es ese pequeño mundo de Mad Max ahí en el desierto. Entonces es tremendamente interesante. A ver, es que me parece cómo lo plantea todo, es súper interesante. No, si es verdad, por ejemplo, que para que os hagáis una idea, guarda mucha semejanza con la segunda parte de Mad Max, con Mad Max 2. ¿Vale? Entonces esa película tampoco era todo acción. Tenías un momento que se paraba, te explicaba un poquito para que te situaras en el contexto de lo que estaba pasando, y esto lo hay aquí porque pues hay también un poco entre comillas, como de Juego de Tronos entre esas tres ciudadelas, ¿vale? Tenemos esa ciudad
en la que está ya llevada por Immortal Joe, ¿vale? Que tiene agua y tiene comida. Y luego las otras dos ciudadelas, donde en una de ellas hay combustible y otra ya es la fábrica de balas. Entonces tienen que llevarse a acuerdos y negociaciones para mantener ese equilibrio, pues vendiéndoles los que ellos que no tienen comida, pues a cambio de comida yo te doy balas, a su vez tengo que negociar con los que tienen combustible y tal, y evidentemente ese equilibrio, pues vamos a ir viendo cómo se va rompiendo y cómo se producen los problemas, incluso la guerra está muy chulo. Y la verdad es que pasa un poco por encima, pero yo entiendo que es que si no ya se dispersaría demasiado. Pero habla de la guerra de los 40 días, que ya solo eso merecería una película aparte. Entonces ya digo, en ese sentido, claro, de repente te vas a encontrar con esta película y, joder, está pasando película, venga a pasar película, 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 y todavía no tenemos aquí a Furiosa al 100%, ¿vale? Pues se toma su tiempo porque además eso, pero ya digo, no es algo malo, eso convierte en muchísimo más interesante la propia historia de la niña. Porque la niña, evidentemente, cuando es el comienzo de la película es bestial, tiene ya una persecución allí que es chulísimo, es el momento de secuestro de la niña, donde por cierto va a aparecer el Zapataki, ¿vale? Ya sabéis que es la mujer de Chris Hemsworth, que hace dos papeles además. Hay una secuencia ahí tremenda, como está rodada, súper violenta, porque eso es otra cosa que tiene la película que quizá también choque un poquito. Mad Max Furia en la carretera, teniendo violencia que la tiene, pero es una violencia tirando más a lo espectacular, era un absoluto espectáculo de tiros, explosiones, carreras, choques. Sin embargo, la violencia que vamos a tener en esta película es mucho más cruda, es mucho más cruda y como mucho más seca. eh, las hostias duelen más, los tiros son más violentos, duelen muchísimo más. Lo que nos cuenta es todo como muchísimo más crudo, momentos de canibalismo que son la leche. Y además no se corta un pelo, entonces en ese sentido a mí sí me da la sensación de que es una película dirigida más a un público más adulto que posiblemente la de Furia en la carretera, que era un blockbuster muy bien hecho, pero no dejaba de ser un blockbuster puro y duro de muchas explosiones, muchos tiros y tal. En este ya os digo que es un poco más cruda la violencia, que por lo menos para mí yo creo que le favorece a la historia, la hace todavía más interesante. Todos los actores están geniales, ¿vale? Incluido Chris Hemsworth, su personaje, aunque sí es verdad que tiene ese toque de humor, pero yo ya entré con la mosca tras la oreja, digo, a ver si este que está últimamente con el rollito este de darle toquecitos de humor a sus personajes y la caga como hizo como lo ha hecho con Thor, pero no, en este no llega al extremo. Sí que es verdad que puede ser en algunos momentos histriónico, excesivo el personaje y tal, pero el humor no lo llevan a ese extremo, y la verdad es que pega bastante bien dentro del contexto de los personajes a cual más estrafalarios que hay en la película. Entonces yo ya os digo que en ese sentido no creo que van por ahí los tiros, porque a lo mejor no está terminando de funcionar en taquilla, porque os tenéis que enfrentar a una película que no es Mad Max Furia en la carretera, no es acción constante toda la película. Eh, Le da tiempo más a los personajes, pero ya os digo, en el buen sentido, lo hace todo bastante más interesante. La violencia es más dura y más seca, entonces no van a ser grandísimas persecuciones con muchísimas explosiones y tal, aunque están de puta madre. O sea, los tiroteos que hay, las peleas que hay una persecución, por supuesto, no podía faltar, una persecución en camión, que es una auténtica pasada, pero una auténtica pasada. Pero más crudo, ya os digo que es más contenido en ese sentido. Deja quizá el gran espectáculo de explosiones y tal, y para hacer la violencia más cruda, aunque sigue siendo, ya os digo, dentro del género de Mad Max, que sigue siendo súper espectacular, pero muy espectacular. La fotografía es espléndida, el montaje de la película es una bestialidad, no os vais a aburrir absolutamente nada, las 2 horas y pico pasan volando, pero volando, y lo vais a disfrutar muchísimo. El, tiene como la otra era como mucho más de acción, está teniendo acción, que la tiene mucho, pero ya os digo, más contenida,
Lo que tiene mucho es de película, parece que estamos viendo un western, pero pero un western muy duro, muy rollo a lo Sam Peckinpah, pero todavía más a lo bestia. Entonces, yo soy acá, va en cuestión de gusto. A mí ese tipo de toque que le está dando, pues me resulta muy interesante y me gusta. Va. Entonces, para mí es una película que me ha ganado. Para nada me considero que es una decepción, que sea peor que Furia en la carretera, ni mucho menos. Pues es como pasó en su día con las dos primeras de Mad Max. ¿Vale? Mad Max y Mad Max 2 cambian muchísimo respecto una de la otra. Y no es que una la haga mejor que la otra, son dos buenas películas, sino que ha evolucionado la historia y el director lo lleva a otros caminos, a otros derroteros que la vuelven más interesante. Pues lo mismo ha hecho tanto con Mad Max Furia en la carretera como Mad Max Furiosa. Se mueve dentro de ese mundo que ha creado, pero trabajado, es un guión que está muy trabajado y te ofrece muchísima información, muchísimas cosas más interesantes y está muy bien además que te lo esté contando y te esté ofreciendo cosas que no te esperas para darte algo nuevo. No se nota para nada que esto sea bueno, pues como nos salió y nos funcionó tan bien el Mad Max Furia en la carretera, vamos a repetir la misma jugada y ya está, y vamos a dar más de lo mismo, para nada. Se nota que es una historia que querían contar, se nota que es una historia trabajada y para nada es un pegote simplemente pensado en sacar muchísimo dinero. Absolutamente para nada. O sea, en ese sentido hay que quitarse el sombrero ante lo que ha hecho el director, Josh Miller. Y la película, ya os digo que es muy recomendable. Pero muy recomendable. Lo vais a pasar genial con la película. Está muy bien hacia dónde va la historia. Es súper espectacular. Buscaos la pantalla más grande que podáis. Y vais a disfrutar una película, pero al 100%. Entonces no entiendo que no se responda en taquilla ante una película como esta porque no tiene ningún sentido porque es una gran película. Pero una gran película. Ya sabéis que pues toda la saga de Mad Max, aparte de estar en diferentes plataformas, pero aquí como somos de rollo vintage, nos gustan el formato físico y están todas tanto en Blu-ray como en 4K, ¿vale? Unas ediciones muy completitas y muy curradas, muy curradas. Las tres primeras además salieron en este formato de lata que mola un montón. ¿Vale? El Mad Max 2, donde pega el gran cambiazo, donde yo creo que ahí es donde la saga coge el tono que quería coger. Y este Mad Max 3, que el problema que tiene, yo la sigo viendo y me sigue gustando, pero desde luego de todas las películas es la más flojita con diferencia, porque en esos años le intentaron buscar un rollito más a lo Indiana Jones y se le nota mucho. Es la más infantil de todas, es la que baja bastante más el nivel de violencia. Tiene escenas de acción y tal, pero es más escenas de acción tipo Indiana Jones. Un propio personaje de Mad Max se vuelve muy rollo Indiana Jones. Funciona muy bien la primera parte de la película. Todo ese rollo de la cúpula del trueno está muy chulo, ¿vale? Con el personaje de Tina Turner que mola un montón. Todo esto esa parte está muy bien, aunque sea en un tono bastante más ligero, pero funciona bien. La película donde se le cae es en el momento que a él lo destierran al desierto y ahí acabará en una zona donde está habitada por niños y ahí pega un bajón la película tremenda, se queda ahí atascada y no hay manera de que aquello lo retome. Luego ya si hacia el final, pues bueno, nos tiene que poner la persecución con coches de rigor, que bueno, que está chula y tal, pero ya os digo, se le notaba mucho ese tono, mucho más infantil, buscando un público más juvenil y se resintió de ello la película. Menos mal que cuando años más tarde decide volver otra vez al mundo de Mad Max, pues nos hace lo de Furia en la carretera y mejorando muchísimo el producto. Y ya os digo, con esta sigue en la misma tónica y la verdad es que lo mejor es que pueda gustar más una que la otra, pero desde luego tiene muchísima calidad. Porque de hecho con este del nivel de violencia, claro, vista ahora es como todo
Cuando pasan los años la ves ahora, pues no te resulta tan violenta, pero en aquellos años tanto la primera de Mad Max como la segunda se consideraba que era un cine súper mega violento. De hecho, los estrenos de estas películas aquí en España se hacían en las salas X. ¿Vale? Las salas X no era solo para proyectar cine porno o cine con un alto contenido erótico, sino también que era para las películas que tenían un alto contenido de violencia. Entonces se consideraban este tipo de películas, estas dos películas, Mad Max y Mad Max 2, que tenían muchísimo contenido violento para aquellos años y pasaba por esas salas, que era una putada porque lógicamente el circuito de esas salas era bastante menor que el de las salas de estreno normal y corriente, y eso al fin y al cabo también pues afectaba a la taquilla. Lo que sí que sirvió pues es para crear también una leyenda, para que se convirtieran en películas de culto, porque todos los chavales de alguna manera u otra intentábamos ver, que muchos luego con el tiempo claro no podíamos acceder a esas salas, pues sería con el formato doméstico. Cuando empezó el formato doméstico pues redescubrimos un montón todas estas películas de Mad Max, que son una absoluta pasada, con ese toque apocalíptico que de alguna manera llegó también a crear un subgénero en el cine fantástico, con películas no solo como Mad Max, pues pensar en Rescate en Nueva York, la maravillosa película de John Carpenter. Y luego pues bueno, pues toda la purrela que nos venía de películas que de serie B, de Roger Corman, o productos de estos italianos, de eso ya, bueno, había pues se hacían un montón de copias de este tipo de películas. Pero ya os digo, en su día se consideraba que eran muy muy violentas, pero eso ayudó a que se convirtieran en películas de objeto de cultos. Bandas sonoras, tanto de la primera y la segunda. La banda sonora de Brian May, un compositor australiano, pues es tan difíciles de encontrar. ¿Vale? Me gustaría tenerlas, no, me gustaría poder enseñarlas, pero no las compré en su día cuando tenía que haberlo hecho, y ahora la verdad es que están caras. Se pueden encontrar, pero están caras. O sea, fácilmente pueden pedir 40 o 60 euros por los CDs, y eso la segunda. La primera de Mad Max bastante ya está, ronda un precio superior a los 100 euros. Su día la sacó Varese Sarabán. Entonces pues bueno, a ver si esperamos que en una de estas de vez en cuando hace ediciones deluxe, que son como ediciones de coleccionista, pero la vuelven otra vez a poner en el mercado a un precio más asequible. Pues a ver si tenemos suerte y las podemos recuperar. Pero ya digo, en resumidas cuentas, película muy recomendable. A mí me ha gustado muchísimo, me parece que es súper espectacular. Por cierto, con el tema de los efectos especiales y la parte digital, que si es que se le notaba más, se le notaba menos. Pues sí, es verdad que hay momentos que se nota que ahí están metiendo pantalla verde y tal, pero me entra bien en la película. Primero, lo tienen que hacer porque hacen unas auténticas barbaridades, que intentar hacer eso con especialistas, pues te los cargas, no queda ni uno vivo. Pero aunque se note por el tono de la película, es un tono también esta película tiene también un tono muy de cómic. Bebe muchísimo del cómic de los años 80, de ese cómic de ciencia ficción, pues eso, de las revistas, o de Metal Hurlant, de Cimo, de 1984, que alguna vez os he enseñado aquí, os hemos enseñado algunas historias. Entonces bebe muchísimo de ese tipo de historia. Entonces el hecho de que puedan cantar un poco esos fondos y tal, pero le sigue dando encanto, porque como es muy de cómic, pues entra muy bien en la película. Entonces no es algo que os tiene que echar atrás para no ver la película, ni mucho menos. Y si lo hace, ya os digo, es porque plantea una serie de soluciones a las secuencias de acción, que es que lo tienen que hacer así, sí o sí. Arriba hay una persecución con el camión, que hay un momento que el ataque viene por el aire, que es una barbaridad lo que hace, y no les queda más remedio que meter ese tipo de efectos especiales, pero que está muy bien, la vais a disfrutar muchísimo, pero muchísimo, 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 y darle de verdad una oportunidad. Es totalmente injusto que esta película no funcione en taquilla, pero totalmente injusto, porque es una absoluta maravilla, y si no funciona en taquilla, me apuesto lo que queráis a que esto se convierta en película de culto, que se va a redescubrir
después. Entonces, aprovechar ahora para verlo en una pantalla lo más grande posible. Ya os digo, hay copia en IMAX. Ni os lo penséis, porque vais a disfrutar, merece muchísimo la pena. Vais a disfrutar de un grandísimo espectáculo, de una grandísima película de este maravilloso director. Espero que os haya gustado el vídeo. Pues lo que os pido siempre, si os ha gustado, darle al like, apuntaros al canal. Ya estamos a puntito de enganchar los 900 suscriptores. Y no dejéis de ir al cine, sobre todo para ver maravillas como estas. Así que ver muchísimo cine, escuchar muchísimas bandas sonoras, leer muchos cómics y libros. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.